Bueno, el título del mensaje de hoy ha extrañado a algunos hermanos. ¿Cómo caminar hacia el fracaso? ¿A quién se le ocurre, verdad? Predicar. Bueno, tú quieres aprender a fracasar. Mira, ve a la iglesia hoy, que hoy van a hablar cómo caminar hacia el fracaso. Bueno, algunos me han dicho, debiste ponerle otro título, ¿verdad? ¿Cómo evitar caminar en el fracaso? O cómo saber si voy hacia el fracaso, cómo darme cuenta. Pero el título del mensaje es ¿cómo caminar hacia el fracaso? ¿Alguien quiere caminar hacia el fracaso? Hoy le vamos a decir cómo. Bueno, también si alguien no quiere caminar hacia el fracaso, entonces escuche estos lineamientos y haga todo lo contrario. Yo me acuerdo una vez que había un líder que yo estaba estudiando sobre liderazgo. Que había una persona en una posición y de acuerdo a lo que yo había estudiado, era tan mal líder que yo lo miraba y decía, ok, esto que hace, no, déjame poner lo contrario. Todo lo que hacía, yo escribía lo contrario y lo contrario me daba lo que era un buen líder. Así de sencillo. Ahora fue que lo entendieron algunos. Al final del mensaje lo van a entender otros. La otra cosa, hermanos, es que dice el apóstol Pablo que lo que le sucedió a los judíos en el desierto, le sucedió para que nosotros aprendamos, que está escrito como un ejemplo para nosotros. Así que aún las malas acciones de los demás nos nutren a nosotros, nos llenan de sabiduría, nos llenan de entendimiento. No tenemos nosotros que atravesar por las mismas dificultades, por los mismos problemas, para tener las enseñanzas que ellos obtuvieron atravesando por estas dificultades y fallando. Así que hoy vamos a ver cómo caminar hacia el fracaso, viendo la historia de Saúl, básicamente un pedacitico de la historia de Saúl, quien fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Y en Primera de Samuel, capítulo 10, se muestra a partir del versículo 1 cómo el profeta Samuel eligió a Saúl. Se escribe la historia de Saúl a partir del capítulo 10 básicamente, donde ya Samuel, el profeta, el ungido de Dios, quien gobernaba al pueblo, unge a Saúl por rey. Y en ese capítulo 10 le da una instrucción que probablemente se repitió en otras ocasiones. En el versículo 8 le dice, luego más adelante bajarás delante de mí a Gilgal, una ciudad. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Le da esa simple instrucción. Bajarás primero, vas delante de mí, luego yo voy a descender a ti con el propósito para ofrecer holocaustos y ofrecer sacrificios, ofrendas de paz, como se hacía, se sacrificaba un animal, un cordero, se ofrecía a Dios. Espera 7 días hasta que yo venga a ti. 7 días, el cumplimiento de esos 7 días es cuando yo llegue a ti. Y entonces te enseñe lo que tú has de hacer, cómo tú te vas a manejar. Te voy a explicar. Ya en el capítulo 11, el Señor usa a Saúl de una manera poderosa para derrotar a los amonitas, un ejército enemigo, y Dios usó a Saúl poderosamente ya iniciando su reinado, haciendo los pininos en su reinado. En el capítulo 13, que es donde nos vamos a detener, a partir del versículo 5, se habla que los filisteos, otro grupo, otro reino contra Israel, se juntaron para pelear contra Israel como se usaba en aquellos tiempos, que un reino peleaba contra otro reino, una nación contra otra nación, y entonces eso le daba muchos beneficios porque ampliaba su territorio, tomaba personas cautivas para su servicio como esclavos o para trabajar en diferentes lugares, las casas, etcétera.
y también tomaban las pertenencias, tomaban el botín. Entonces eso se usaba en aquellos tiempos. Y los filisteos entonces quisieron invadir, quisieron pelear contra Israel con un ejército poderosísimo. Los hombres de Israel se llenaron de temor, de espanto, de miedo. Y dice el versículo 6 que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Estaban despavoridos porque era un pueblo que a este tiempo con Saúl no tenían la experiencia para pelear principalmente contra un ejército como los filisteos de tantos soldados, tantos carros, tantos caballos. Y dice el versículo 7, estamos en el capítulo 13, que algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía en Gilgal. ¿A dónde fue que le dijo Samuel que permaneciera? En Gilgal, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, Saúl se quedó ahí en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Es decir, era un momento difícil, ¿verdad? Se iban a enfrentar a un ejército poderosísimo. Pero la instrucción de Samuel, el profeta, era: espera ahí en Gilgal 7 días, yo voy a descender, voy a ofrecer un sacrificio y te voy a decir, te voy a enseñar lo que tú debes hacer. Dice aquí en el capítulo 13 que él esperó, en el capítulo 13, versículo 8, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En este pasaje uno ve que se le presenta un momento difícil a Saúl. Y es importante que nosotros sepamos cómo enfrentar, cómo reaccionar frente a los momentos difíciles de la vida, a las crisis de la vida. Porque en los momentos difíciles se dan dos cosas. Una, revela el carácter, revela lo que hay dentro de ti, revela la capacidad que tú tienes, el material del cual tú estás hecho. Es como si tu material fuera de madera y tú lo pasas por el fuego, se va a quemar. Si es de un metal precioso, si es de acero, va a permanecer. Entonces, las crisis, el fuego, la prueba va a aclarar, va a revelar el carácter del ser humano. Pero también en las crisis y en las pruebas se va moldeando, se va transformando el carácter. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos bajo presión? Porque navegar con viento a favor, con un mar tranquilo, eso todo el mundo lo puede hacer. Pero cuando las olas comienzan a levantarse, el viento comienza a dar duro, cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, ya sea con la salud, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, con los estudios, en nuestras relaciones, ¿cómo nosotros reaccionamos? En el caso de Saúl, dice que él había esperado sus 7 días, pero él veía que la gente se le estaba desertando. Saúl, como todo ser humano, tiene la tendencia a mirar solamente de manera horizontal, solamente a mirar lo humano, solamente a mirar lo natural y no aferrarse a las promesas de Dios que obviamente él conocía del Antiguo Testamento, conocía de la historia del Antiguo Testamento, conocía de lo que Dios había hecho en el pasado y fue lo que otros líderes habían hecho, que cuando se veían en crisis se recordaban: Señor, tú libraste al pueblo de tal manera, tú hiciste esto, tú interviniste, recordaban eso y acudían a Dios. Pero Saúl no se aferró en estos momentos a las promesas de Dios, a lo que el Señor había dicho a través de Moisés y a través de sus profetas. No puso su mirada en Dios, sino
que puso su mirada en lo terrenal, en lo humano, en lo que le estaba aconteciendo en ese momento. Y yo digo que eso es natural. Natural que cuando nosotros estemos en medio de un problema nos dejemos ahogar por ese problema y que miremos solamente a nivel humano, a nivel horizontal. Por eso, una de las primeras enseñanzas que uno toma aquí, que con las situaciones que te suceden, que nos suceden a nosotros, si estamos viendo solamente en lo natural, si todo lo que te sucede tú lo miras en lo natural, en el trabajo, en la familia, con una situación, en la calle, si solamente tú miras en lo natural, si tú no elevas tu mirada al cielo, mirando a Dios, si tú no miras al pasado, a las cosas que Dios ha hecho en tu vida, si no te aferras a lo que Dios está diciendo, eres una persona que te estás encaminando hacia el fracaso en tu vida. Porque en ninguna manera tú vas a ver la mano de Dios, de ninguna manera tu fe va a crecer, sino que tú solamente ves los desafíos que tienes frente a ti y te sientes solo, te sientes sola. Piensas que nadie está para ayudarte. Y aún quien se suponía que te ayudara, el pueblo valientemente y esforzado, y Samuel como profeta de Dios, como enviado de Dios, no están ahí, entonces uno tiende a desplomarse. Pero en esos momentos de crisis son los momentos para mirar al cielo, para mirar a Dios y para mirar atrás lo que Dios ha hecho en el pasado por ti. Porque no es la primera vez que tú estás en crisis. No es la primera vez que tú estás atravesando por un problema. Y no va a ser la primera vez que Dios va a obrar en tu vida, que Dios te va a ayudar. Por eso, si tú quieres caminar hacia el fracaso, siempre mira en lo natural. Si tú quieres caminar hacia la crisis, para que la crisis te destruya, siempre mira en lo humano. Fulanito me hizo esto, este le cogió conmigo, aquel me habló de esta manera, este no me hace aquello. Mira siempre en lo natural y no mires a Dios y no mires atrás a lo que Dios ha hecho en el pasado. Por eso generalmente en mi experiencia pastoral lo que he visto, que las personas que no avanzan en su vida espiritual, que no avanzan en su relación con Dios, son aquellos que miran solamente lo horizontal. El jefe me canceló, este me hizo aquello, este me dejó que sé yo cuánto, este me prometió tal cosa, este y yo me ofendí por esto y por esto y por esto. Por eso, si no miras lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, si no elevas tu mirada a Dios en el presente, probablemente te estás dirigiendo hacia el fracaso. Estás caminando hacia el fracaso. Comenzando por ahí. No miremos meramente lo humano, no miremos meramente lo natural, no miremos meramente lo horizontal. Miremos a Dios, los recursos que tenemos en Él, el poder disponible a nosotros que hay de parte de Dios en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Ese es el versículo 8. El versículo 9, cuando Saúl vio que el pueblo se le desertaba y que Samuel no venía, dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Es decir, tráigame un animal y tráigame otro animal para otra ofrenda, y ofreció el holocausto. El pueblo se está desertando, el pueblo está desertando y Samuel no viene. Pues déjame yo entonces accionar. Es decir, que llegó un momento, y eso nos pasa a todos también, donde Saúl se desesperó. Tenía la presión de la batalla, los enemigos enfrente, y tomó una decisión, probablemente basado en el temor, probablemente basado en una autoconfianza. Bueno, yo soy el rey, yo estoy comenzando en esto, pero soy el rey y tengo la autoridad, tengo el poder, así que ven, tráeme el holocausto, tráeme la ofrenda de paz, vamos a ofrecer esto y vamos a tirar para adelante. Samuel no acaba de llegar, el pueblo está temblando y desertando, déjame yo tirar para adelante. A veces nuestra vida, como vamos a ver en el caso de Saúl, toma un gran giro cuando en momentos de crisis tomamos decisiones basados en la desesperación
o en el temor, o en un momento de ira, en un momento de indignación, en un momento de enojo, en un momento de profunda tristeza, tomamos decisiones en esos momentos que nos van a costar la vida entera. A Saúl, como vamos a ver, esta decisión apresurada, basada en el temor, basada en los parámetros de las circunstancias presentes, le costó su futuro. Pienso, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora entre Israel y los palestinos, y lo que ha ocurrido por años entre Israel y los palestinos. Una guerra que parece que nunca va a terminar. Y uno dice, ¿cómo fue que inició esto? ¿Cuándo fue que se inició esto? Si nos remontamos a la Biblia, cuando Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Sara, su esposa, que le iba a dar un hijo, ellos estaban ya ancianitos y Sara era estéril, aparte de eso. Y el hijo no venía y no venía y no venía, pero Dios le había prometido, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y llegó un momento, conforme a la costumbre de aquella época, que Sara le dijo a Abraham, mira, yo no te puedo dar hijos, así que toma a Agar, mi sierva, y únete a ella. Y yo voy a tener hijos de ella. Esa era parte de la costumbre, pero eso no era lo que Dios había dicho. Y Abraham se llegó a Agar, y de Agar vino Ismael, de donde descienden todos los árabes. Cuando Ismael tenía 13 años, entonces llegó el hijo de la promesa, llegó Isaac. Y hubo pugna entre Isaac e Ismael desde jovencitos, a tal punto que Sara no podía aguantar a Agar con Ismael ahí, entre la tribu, entre ellos. Y Abraham tuvo que sacar a Sara del campamento con su hijo. Y Dios le dio promesa a Agar. Y Dios le dio promesa a Ismael. Pero fíjense esto, hermanos, cómo un adelantarse a lo que Dios tiene para nosotros, un desesperarse y tomar una decisión en la carne, en la humanidad, en lo natural, para resolver un problema o para cumplir una promesa de Dios. Esto fue lo que Dios prometió, pues vamos a hacerlo de esta manera, en la manera humana. Por esa desesperación, por ese adelantarse a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, a lo que Dios había dicho, hasta el día de hoy se está peleando allá. ¿Ustedes se imaginan eso? Una mala decisión en un momento dado, motivado por la desesperación. Por eso, cuando tomas decisiones basadas en la desesperación, cuando tomas decisiones como Saúl, basadas en el temor o la ira o la tristeza, probablemente te estás dirigiendo hacia el fracaso. Estás caminando hacia el fracaso. Samuel le había dicho, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero Saúl dijo, tráigame el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el sacrificio. ¿Qué implicó esto? Obviamente no respetó las instrucciones de Samuel, el profeta, tampoco las de Dios, porque Samuel era el representante de Dios, traía las palabras de Dios. Saúl quizás se sintió muy seguro, muy confiado, y en un momento de desesperación pasó por alto lo que Samuel le había dicho, espera 7 días hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue. Y cuando uno ve la historia de Saúl, uno se da cuenta que tiene problema con la obediencia. Tiene problema con acatar órdenes, con seguir los mandamientos que se les da.
y quiere como salirse con la suya. Y a veces en situaciones como esas, situaciones difíciles, nosotros pensamos que sabemos más que los demás, que somos más sabios que los demás y somos sabios en nuestra propia opinión. Saúl se ofreció, se atrevió a ofrecer el sacrificio sin estar Samuel presente. Era un acto sumamente atrevido. No le correspondía. Además, Samuel le había dicho claramente, espera a que yo llegue. Resolvió también comenzar el ataque hacia los filisteos sin recibir las instrucciones del profeta de Dios, que le iba a decir, mira, coge por aquí, coge por allá, vamos a hacer esto, porque Samuel era el líder espiritual de la nación y antes de Saúl era quien gobernaba la nación a través de lo que Dios le decía. Por eso parece que Saúl tenía tanta confianza en sí mismo que dijo, bueno, no vale la pena ya esperar a Samuel. Yo tengo que resolver. No necesito ya que el profeta venga y ore por mí. Estoy en medio de una presión muy grande. Esto hay que resolverlo y vamos a hacerlo. Es como si él dijera, como si Saúl dijera, él dijo que yo hiciera esto, pero pienso que es mejor hacerlo así, dadas las circunstancias. No honró a Samuel como líder, como profeta de Dios, que lo había ungido a él como rey. No respetó lo que Dios le había dicho a través de él. En tiempos pasados, tanto en aquellos tiempos como en los tiempos de muchos de nosotros, se honraba a los mayores, se honraba a las personas de autoridad, se honraba a los padres, se honraba a los maestros. Sin embargo, ahora se está levantando una generación que no conoce lo que es la honra. Ahora se está levantando una nueva generación que no sabe respetar autoridades, que no sabe respetar a sus padres, que no sabe respetar a sus mayores, que no sabe respetar a los maestros, sino que esta generación que se está levantando sabe más que todo el mundo y claro, tiene acceso a internet, tiene acceso a investigar por sí mismo todas las cosas y se convierten en sabios en su propia opinión. No buscan padres, no buscan mentores, porque todo está al acceso de un clic. Ya no necesitan la sabiduría de los antiguos, ya no necesitan la sabiduría de los padres, no necesitan la revelación, las vivencias, las experiencias que tuvieron sus padres o sus maestros o tener mentores. Por eso hablan sin respeto, sin cuidado, sin amor, sin consideración hacia sus autoridades y nada. Se le enfrentan como si se tratara de dos iguales. Como se dice ahora, no respetan rango, no respetan canas, no respetan experiencia y hay una generación que se está levantando que dice, yo sé lo que hago. Cuidado con eso. Cuidado con esos Saúles modernos. El profeta no viene, no está aquí, bueno, pues yo voy a ofrecer esto, yo lo puedo hacer también, yo sé más, así que vamos a darle a esto para adelante. Si te crees que lo sabes todo, si crees que sabes más que los demás, que nadie te puede enseñar o nadie te puede aconsejar, probablemente te estás dirigiendo hacia el fracaso. Probablemente estás caminando hacia el fracaso. Si no respetas ninguna autoridad, si no honras a tus mayores, si no honras a tus mentores, si no honras, respetas a tus autoridades, probablemente te estás dirigiendo hacia el fracaso. Estás caminando hacia el fracaso. Si nosotros queremos caminar hacia el fracaso, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos de Saúl. Por otro lado, y esto para los que estamos en autoridad, cuando estamos en autoridad, a veces pensamos como que todo nos luce, como que podemos hacerlo todo y que todo nos va a salir bien,
que estamos por encima de los demás, que estamos por encima de las leyes, que estamos por encima de las normas y de toda autoridad, y actuamos entonces sin temor, sin parámetros, sin seguir consejos, y tenemos nuestros propios razonamientos. Así que cuidado, tanto para los que están bajo autoridad como para los que tienen la autoridad, pensando que tienen el control de todo y que pueden hacer todo lo que les venga en gana. Esas malas decisiones nos van a llevar, al fin y al cabo, al fracaso. Dice el versículo 10, estamos en 1 Samuel 13, que cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Precisamente terminando Saúl, llegó Samuel. Precisamente. A veces solo tenemos que esperar un poquitico más para recibir la respuesta de Dios. A veces son 2 pasos que tenemos que dar. ¡Pum! Y ahí está ya la respuesta de Dios, la provisión de Dios. A veces estamos orando por un compañero, por una compañera, por un trabajo, por un proyecto, por un negocio, pero nos metemos con lo que primero se nos cruza, y con lo que primero se nos cruza lo agarramos, y a 2 pasos más, ¡pum!, ahí viene la persona que Dios tenía para ti. Ahí viene el negocio o el trabajo o el proyecto que Dios tenía para ti, pero te adelantaste y le diste un giro a tu vida por una mala decisión en un momento de desesperación. Siempre pienso en Jacob y Esaú. Esaú eran hermanos, mellizos o gemelos, pero Esaú tenía la primogenitura porque había nacido primero. Y Esaú venía con hambre de cazar, y Jacob estaba preparando un plato de lentejas. Y Esaú le dijo: Jacob, dame de esas lentejas, si no me muero. Y Jacob le dijo: bueno, yo te doy, pero si me vende tu primogenitura. Y dice: sí, porque ¿qué voy a hacer yo si estoy muerto con primogenitura? Y se la vendió por un plato de lentejas. Sin embargo, Esaú pudo caminar un poquito más y llegar hasta su casa, donde su mamá le tenía, lo más seguro, una sabrosa comida. Pero en un momento de desesperación agarramos lo primero que venga y entonces nos equivocamos y fallamos. Debemos aprender a esperar un poco más para recibir la respuesta de Dios. La respuesta de Dios para ti viene bajando. La respuesta de Dios para ti, así como cuando Daniel, es probable que se encuentren ya en los aires esa respuesta y haya oposición demoníaca. Sigue orando, sigue clamando. A Daniel le tomó 21 días recibir la respuesta que Dios tenía para él. Sigue clamando porque Dios tiene la respuesta para ti. No agarres lo primero que se te cruce por el medio. Espera un poco más para ver el cumplimiento de sus promesas. No nos desesperemos. Esperemos, como dice la Biblia, pacientemente. Acabando Saúl de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Como si nada, con su carita fresca. Parece que no había en Saúl ningún redargüimiento. No se había sentido mal por lo que había hecho. Cometió su desobediencia y estaba como si nada y salió a saludar a Samuel. No había señales de dolor en su corazón, de reconocimiento de sus acciones. Y en el versículo 11, Samuel le dijo a Saúl: ¿qué has hecho? Y oigan esta respuesta. Si ustedes quieren saber cómo dirigirse hacia el fracaso, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si quieren saber cómo fracasar en la vida, esto es lo que tienen que hacer. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas,
Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. En ningún momento dice, perdóname, yo fallé. No, 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 no. Buscó sus razonamientos, buscó sus excusas, culpó al pueblo, culpó a Samuel, culpó a los filisteos. Todo el mundo tiene la culpa menos él. El pueblo se me desertaba. Samuel, no fui yo. ¿Qué es lo que tú has hecho? No, 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 no fui yo. Mira, el pueblo, ese pueblo cobarde, ese pueblo que no me apoyó, me obligaron a hacer esto. Personas pocos fieles, personas temerosas, me estaban dejando solo, me estaban abandonando. El pueblo tuvo la culpa. ¿Están escuchando esto, hermanos? ¿Quieres fracasar? Comienza a culpar a los demás. ¿Tú quieres fracasar en la vida? No asumas tus acciones. No asumas tus responsabilidades. En un simple accidente ahí de un choquecito, no, el otro tuvo la culpa, tú tuviste la culpa, no, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Nadie quiere decir, mira, yo fallé, yo me equivoqué, yo no te vi. O en un pleito entre dos amigos, o dos novios, dos esposos, un padre, un hijo, una madre, un hijo. Siempre estamos culpando al otro, culpando al otro, culpando al otro. ¿Quieres fracasar en la vida? Siempre culpa a los demás. Y tú piensas que te va a ir bien. No te va a ir bien, como a Saúl no le fue bien. La otra excusa de Saúl fue que se atrevió, como decimos aquí en buen dominicano, tuvo la cachaza de acusar y de culpar directamente al profeta de Dios. Tú no llegabas en el plazo señalado. Yo vi que tú no llegabas, tú no estabas cumpliendo con tu palabra. Lo que hice, lo hice porque el pueblo se me desertaba, pero en segundo lugar por ti. Tú eres el culpable de que yo haya actuado de esta manera. Tú me hiciste actuar de esta manera. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Todo esto está implícito en estas palabras de Saúl. Y la tercera excusa, los filisteos, los enemigos son los culpables. Ellos estaban ahí, estaban amenazando. Ellos representaban un gran problema, una gran amenaza para nosotros. Y tú no estabas ahí para ver la situación que yo estaba atravesando. Ellos estaban ahí alrededor de nosotros. Ese mar de filisteos y a punto de invadirnos. Y la última excusa es una excusa muy espiritual, parecía como muy noble. Y me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. O sea, yo soy un hombre espiritual. Y me esforcé, me fajé y ofrecí holocausto. Lo que tú debiste hacer, lo hice yo. Yo te cubrí. Yo no voy a salir a pelear sin buscar a Dios. Yo no voy a salir a pelear sin implorar el favor de Dios. Es decir, que le tiró un manto de espiritualidad o espiritualoide a sus acciones. No, yo lo hice porque te amaba. Yo lo hice porque es lo mejor para nosotros. Yo lo hice y está buscando una razón espiritual. Yo no voy a ir a pelear sin implorar el favor de Jehová. Yo me esforcé, yo me fajé. Me imagino a Saúl quizás diciéndole a Samuel, ¿acaso no merece esto un elogio? ¿Acaso no merece esto un aplauso? Que mira, yo en estas circunstancias, con el pueblo mío desertando y temblando, tú que no llegabas y los filisteos amenazando con invadirnos, y yo me empantaloné buscando el favor de Dios y ofrecí el sacrificio en lugar tuyo. ¿No debía tú mejor darme un aplauso en vez de preguntarme qué yo hice o de reprocharme? ¿Acaso no merezco un elogio o un reconocimiento? En ningún momento
Saúl reconoce ninguna falta, ningún error. No asume ninguna responsabilidad ni culpabilidad. La culpa es de los otros. Yo soy el bueno. Yo vine a Gilgal, yo esperé, yo me esforcé, yo ofrecí el sacrificio. ¿Qué hay de malo en eso? Todo lo que hice fue bueno. Aquí está el camino al fracaso. Cuando no nos hacemos responsables por nuestras acciones, por nuestros pecados, por nuestros errores. ¿Quieres caminar hacia el fracaso? Siempre culpa a los demás. Todo el mundo tiene la culpa menos tú. Y por un momento tú te sientes un chin bien, un poquito bien. Ay, qué bien. Mira, no salí embarrado de esto. Culpé a todo el mundo menos a mí. Y uno como que se siente bien, uno se autoengaña. Pero al final todo el mundo se da cuenta de que tú eres el culpable. Todo el mundo se da cuenta de que tú fallaste. Y tú vas a ir en un declive en todo lo que hagas. Pero eso no es de ahora. Recuerden cuando Dios llamó a capítulo a Adán porque habían pecado. Le dice Dios a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y otra vez. Yo sé que en algunos lugares quizás no entenderán esta palabra, cachaza, pero es cuando alguien tiene la piel muy dura. La cachaza de Adán, decirle a Dios, la mujer que tú me diste, me dio de la fruta y yo comí. O sea, Dios, tú eres el culpable de esto. Esta mujer yo la tengo porque fuiste tú que me la diste y ella fue la que me dio. Y cuando Dios entonces dice, ok, va donde Eva. Eva, ¿qué fue lo que tú hiciste? La serpiente me engañó y me dio a comer. O sea, ninguno asumió su responsabilidad. Yo fallé. Yo hice lo malo. Soy culpable, soy pecador. Que esa era una de las grandes diferencias entre Saúl y David, que fue el segundo rey de Israel. Que David pecó, claro que David pecaba y fallaba. Y los hombres de Dios y mujeres de Dios hemos pecado y fallado. La gran diferencia es cuando uno reconoce, yo pequé, yo fallé, metí las cuatro patas. No hay excusa. Cuando uno reconoce, dice la Biblia, que el que se humilla será ensalzado, el que reconoce sus faltas, sus pecados, será perdonado, obtendrá misericordia de parte de Dios. Pero Saúl en ningún momento reconoció su falta. Y déjeme decirle que hay otro pasaje más adelante cuando Dios le manda a destruir toda una ciudad. Y es sorprendente ver a Saúl dando las explicaciones nuevamente a Samuel. No, el pueblo me dijo, fulano me dijo, pero en ningún momento reconoce, yo fallé, fue mi decisión. Ninguno se hacía responsables por sus errores, ni Saúl, ni Adán, ni Eva, por sus decisiones, por sus faltas, por su desobediencia, por su pecado. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, personas que están aquí, que nos ven, si tú vives culpando a otros de tus desgracias, si no te haces responsable por tus acciones, si no aceptas que te equivocaste, si no estás pidiendo disculpas, si no pides perdón, si no te arrepientes, si te cuesta pedir perdón, pedir disculpas, estás caminando hacia el fracaso. Si siempre tienes ese dedo amenazador, ese dedo para culpar a los demás y no hacia ti, si estás comportándote de esta manera, estás caminando hacia el fracaso. El versículo 13 es un versículo que a mí me llena de un santo temor. Y el versículo 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, sin juicio, sin entendimiento, sin temor, locamente has hecho. Esto no fue un jueguito de niños. Esto no fue como tomarte un vaso de agua. Locamente has hecho. Decisiones que nosotros tomamos, que pensamos que son tonterías, que pensamos que son cosas sencillas, muchas veces tienen connotaciones para todo el tiempo que estemos viviendo aquí. Connotaciones pesadas marcan nuestro destino.
terribles, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había dado. No lo guardaste. Tú puedes dar todas las justificaciones, querido Saúl, pero no guardaste el mandamiento. Tú puedes dar todas las excusas, que fue que me hicieron, que me dijeron, que me robé este dinero porque era que estaba así, que estaba asado, que me acosté con este hombre, con esta mujer, porque esto tú sabes que tengo problemas. Tú puedes dar todas las excusas. Podemos dar todas las excusas. Locamente has hecho. Locamente has hecho. Cuando nosotros llenamos nuestras acciones de excusas, pensamos que vamos a engañar aún a Dios. No es posible engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado ahora tu reino sobre Israel para siempre. Mire, esto a mí hace como que me duele el corazón. Hubiera confirmado tu reino ahora para siempre de una decisión, de una desobediencia o de una obediencia. Se estaba marcando el futuro de Saúl. Yo no sé cómo se maneja ese asunto de las profecías, pero por lo que aquí está diciendo, me pregunto, en vez de decir luego, cuando el Mesías vino, Jesús, el hijo de David, ¿se hubiera dicho entonces Jesús, el hijo de Saúl? ¿Hasta dónde van marcando nuestras decisiones del presente? Esto no es un jueguito de niños que yo cogí un pique o que me sumí en una tristeza, en un dolor y que tomé una decisión por arrogancia y que hice esto, hice aquello. Muchas veces estas decisiones tienen unas connotaciones muy fuertes. Ahora Jehová, ahora en ese momento, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A mí me llena esto de un santo temor, hermanos. No podemos jugarnos con lo que Dios nos está diciendo. Locamente has hecho, torpemente, sin medir consecuencias. Saúl estuvo al punto de ser confirmado su reino para siempre, y una desobediencia lo llevó a la ruina, lo llevó al fracaso. A veces una sola acción desbarata un imperio, una sola mosca daña todo un vaso de leche. Por la acción de Adán y Eva, todos nosotros fuimos constituidos pecadores por una acción. Y gracias a Dios que por una acción de Jesucristo, todos nosotros fuimos constituidos justos. Por la acción de Jesucristo. Una mala decisión afecta el futuro. Afecta nuestro destino, afecta nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Esta decisión no solo afectó a Saúl, sino que afectó a toda su familia, a sus allegados, a sus amigos. Porque ahora, en vez de la familia de Saúl ser parte de la familia real de una nación que se estaba consolidando en aquellos tiempos con el reinado de Saúl, ahora la familia entera iba a perder. Los amigos de Saúl, que ya estaban siendo parte de este nuevo reinado, iban a perder. Sus allegados, los que tenían sus trabajos, todos iban a perder. El cocinero, el copero, todos los que tenían algún tipo de función, iban a perder por la decisión mala, por la mala decisión de una persona. ¿Tú te crees que cuando
tú o yo pecamos, eso solamente acarrea desgracia sobre nosotros. No, acarrea desgracia sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, nuestros allegados, sobre todo lo que están a nuestro alrededor. Y mientras más alta sea nuestra posición, más conocidos seamos nosotros, mayor será el impacto de nuestras decisiones. Cuidémonos, hermanos. Si no queremos caminar hacia el fracaso, veamos el ejemplo de Saúl. Su reino pudo haber sido confirmado de ahí para siempre. Por eso el título de este mensaje, ¿cómo caminamos? ¿Cómo caminar hacia el fracaso? ¿Quieres caminar hacia el fracaso? Sigue el ejemplo de Saúl. ¿Quieres caminar hacia el éxito? Haz todo lo contrario a lo que Saúl hizo. Por tanto, si quieres conducirte hacia el fracaso, solo tienes que hacer lo que hizo Saúl. Dios tiene planes de bien para nosotros. Dios tiene planes de bendición para nosotros. Y yo creo que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios perdonador. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro Dios también es fuego consumidor y que es un Dios justo y que pagará a cada uno conforme a sus obras. Que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Por eso temamos. Veamos el ejemplo de Saúl. Veamos el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Que no cometamos nosotros los mismos errores. Es importante que nosotros tomemos este tiempito para reflexionar acerca de nuestras vidas. ¿Qué tanto me parezco yo a Saúl? ¿Qué tanto actúo yo como Saúl? Con poco temor, con un exceso de confianza, creyéndome más sabio que los demás, no respetando las autoridades, no respetando a los mayores, no dándole honra a los demás, dando excusas. ¿Qué tanto soy yo como Saúl? Obviamente, mientras más nos parecemos a Saúl, mi hermano, esto no falla, más nos estamos dirigiendo hacia el fracaso. Esto no falla. En la medida que actuamos de esta manera, no esperemos cosas buenas en el futuro. Y no solamente esto, sino que nuestro destino estará marcado por nuestras malas decisiones del presente. Obedece al Señor, respeta al Señor, escucha su voz. Tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Déjame orar por ti y vamos a orar todos nosotros. Señor, líbranos del mal. Líbranos de ser como Saúl. Líbranos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, respetuosos de tu palabra, respetuosos de nuestras autoridades. Ayúdanos a ser mansos, humildes, sencillos, confesar nuestros pecados, sin dar excusas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo, con tu fuerza, con tu poder. Y muéstranos, Señor, si hay algún camino de perversidad en nuestros corazones, si hay algo, Señor, que debamos sanar, que debamos confesar, que debamos restaurar. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para hacerlo, danos la valentía, la humildad para hacerlo y para agradarte en todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: